De lo que llevo de canal no lo parecerá, pero soy un certificado fan de zombies. Pero no me considero fan de Call of Duty a pesar de tener cierto conocimiento de la franquicia. Pero sí, al igual que Sonic y Pokémon, Zombies ha tenido siempre un lugar especial para mí, tanto por buenos momentos como los malos. Con eso dicho, os planteo esta pregunta. ¿El modo zombies debería morir? Sí, definitiva y absolutamente. Sí. Pero no solo los zombies de Treyarch, zombies en general. Como he dicho, a mí me encanta este modo de juego y a día de hoy lo sigo jugando. Pero por mucho que lo ame, soy el primero que admite abiertamente que es hora de dejar morir a los zombies. Esto no es una retrospectiva ni un análisis en profundidad de los juegos y sus mapas, eso será para otro momento. Pero sí una opinión personal de parte de un fan que ha notado una decadencia muy notoria en los últimos años. Dejadme que os pregunte una cosa. ¿Qué tienen en común estos juegos de aquí? Sencillo, hay espacio entre estos juegos. Debido a que había una diferencia de 2 años entre esos juegos, el modo zombies no se sentía saturado, ya que al sacar un juego sin ese modo supervivencia sentías que había un descanso hasta el siguiente. Y ese ciclo de vida funcionaba, o al menos desde mi perspectiva, tanto para jugadores como para trabajadores. Pero por desgracia eso no duró mucho. Así que con la excepción de Modern Warfare 2019, desde Advanced Warfare hemos tenido de forma seguida un modo zombies por cada Call of Duty que salía durante 7 años seguidos. Aquí es cuando las cosas empezaron a torcerse. Advanced Warfare es el ejemplo perfecto de cómo no hacer zombies. Y no lo digo por su jugabilidad, sino por cómo se presentó. Si querías jugarlo, tenías que comprar el primer DLC del juego, y esto estaba mal en muchos sentidos. Un modo de juego que hasta ahora había venido de salida, ahora te lo forzaban a comprar. Ya no solo eso, este es el juego en el que se empezó a notar cómo forzaban el modo zombies en juegos que no tenían nada que ver con ello. En el caso de Black Ops 3, es el único de todos los de esta lista que salió a la perfección. 5 mapas completamente nuevos, 9 mapas remasterizados, un sistema de nivel mejorado, la mecánica de los chicles, customización de armas y de mapas y una historia fácil de seguir pero con mucha profundidad. Pero no estuvo exento de problemas. Desde Setsubu no Shima había una constante con la salida de cada mapa, y es que había muchos crasheos, muchos errores que jodían la experiencia de juego, y la oportunidad de romper el juego desde ronda 1. Pero de todos los juegos, este es posiblemente el único que supo manejar todo eso. Infinite Warfare fue odiado a más no poder, y a pesar de que he oído cosas buenas de Zombies, sabiendo la reputación del juego y el hecho de que iban a sacar Zombies Chronicles, no daban motivos para jugarlo. También decir que desde este juego todas las demás entregas posteriores intentaron imitar el éxito de Black Ops 3 a nivel mecánico, y la mayoría fueron un ganas o pierdes. World at War 2 fue odiado también, pero no al mismo nivel que Infinite Warfare. Y Black Ops 4, me cago en la puta. Una cosa que podemos estar de acuerdo es que desde Black Ops 2 el sistema de construibles complicó hasta cierto punto el modo Zombies, ya que pasamos de activar el poder a tener que construir un escudo, una trampa o una arma especial. Pero como dije anteriormente, Black Ops 3 supo pulir todas esas complicaciones. Pero Black Ops 4 es el epíteto de ya no solo la sobrecomplicación del modo de juego en todos los aspectos posibles, sino de lo importante que es tener tiempo, recursos y gestión de estos en un videojuego, cosa que Black Ops 4 no tuvo, y más desde Alpha Omega. Tim Hansen hizo un vídeo explicando el por qué Black Ops 4 falló con los zombies, os lo recomiendo. Y a pesar de que el final de la historia de Leather estuvo bien, se nota que esto no era lo que tenían pensado hacer. Hablando de historias, soy consciente de que no es fácil encariñarse con otros personajes sabiendo el tiempo que llevan los primis y los ultimis con nosotros. Pero parte de las razones de por qué los zombies no hechos por Treyarch nunca continuaron es por culpa de los fans. Porque como no es Richtofen y compañía, pues a la gente no le gusta. Pero al mismo tiempo pienso que si vas a hacer zombies y no puedes asegurar el éxito del juego, no deberías terminar las historias con un final abierto. Porque como he dicho, no se puede asegurar nunca el éxito. Black Ops 4 fue un desastre, eso lo sabemos todos. Y sabiendo que Modern Warfare iba a salir, uno pensaría que eso ayudaría a Treyarch con Cold War. Y a pesar de que se nota la mejora, se sigue notando la falta de recursos y tiempo en este juego, sobre todo en el apartado de historia, y más si tenemos en cuenta la pandemia y las alegaciones que salieron de Activision y Blizzard. Y llegamos finalmente a Vanguard. Nadie, y repito, nadie le gusta Vanguard. No conozco a una sola persona que defienda o le guste el juego, y mucho menos los zombies. Solo 4 mapas. Uno de ellos es un remake desesperado, y otro es un reskin reciclado de Terra Maledicta. Una historia que da pena, una jugabilidad lamentable, y a nadie le importó una mierda. No estoy seguro de si esto es real o no, pero está la teoría de que los zombies de Vanguard solo tuvieron 4 meses de desarrollo, y sabiendo cómo están las cosas actualmente, me lo creo. Así que vuelvo a repetir, ¿los zombies de Call of Duty deberían morir? En lo muy personal, sí. Es una pena, pero por mucho que me guste, hemos llegado al punto en el que es obvio que tienen que parar. Es muy probable que sigan haciéndolos porque dinero, pero por el bien mental tanto de trabajadores como fans. Por mucho que te guste algo, no es bueno centrarte todo el rato en lo mismo. A veces hay que dejar ir algunas cosas y empezar otras nuevas. A veces algo que estaba hecho para ti
Quizás esté buscando un nuevo público, quizás lo que te guste ha cambiado y no hay manera de mejorarlo, pero Zombies ya ha llegado a su límite. Haré reseña de todos los mapas y juegos que hay, y obviamente seguiré jugando de vez en cuando. Como he dicho, esta es una de mis franquicias favoritas, pero por el bien tanto mío como el de la franquicia, creo que lo mejor que podemos hacer es dejarla morir y descansar de una vez, pero esta vez para siempre. ¿Y tú? ¿Qué opinas al respecto? Espero que os haya gustado. Si queréis que este canal crezca, compartid el vídeo y seguidme, que eso ayuda mucho. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.